Bueno, Enid, es que hay mucha noticia importante y pues, ¿verdad? En el rundown trajimos lo más importante porque de verdad que hay tanto ocurriendo. Hay tanto de qué hablar. Mira, Enid, sale una noticia en Bloomberg esta semana que entiendo que es importante y la noticia dice que el tratado de China no le hace la vida o resuelve la vida al FED. ¿Y por qué están trayendo este titular y qué es lo que nos quiere decir esta noticia? Mira, la situación de inestabilidad que hay ahora mismo en Estados Unidos no le va a permitir... Totalmente creada. Que es creada correctamente. ¿Qué ha hecho? Ha hecho que la economía comience a contraerse y aparte de que la economía se está contrayendo, hay mucha inestabilidad. Lo que va a pasar con esto es que el FED va a tener que esperar un poco más de tiempo para seguir viendo los datos económicos y poder tomar decisiones para ver si comienza a bajar las tasas de interés. En un momento en que se vencen 6.7 trillones de deuda de Estados Unidos y el presidente Trump está empujando a que bajen las tasas de interés porque obviamente él quiere refinanciar las deudas a un interés más bajo que el que está prevaleciente ahora mismo, lo cual es inteligente, pero si las decisiones de Trump no hubieran sido tan agresivas como fueron y estuvieron a punto de llevar al país a una estanflación, porque estábamos viendo que si él dejaba los aranceles, primero el sistema se quedaba sin liquidez, el sistema de bonos, y el Fed iba a tener que empezar a comprar bonos, y segundo, que la bolsa estaba cayendo y estábamos viendo un sistema financiero de Estados Unidos bastante deteriorado en la bolsa de valores. Enid, esa gráfica que está ahí, explícanosla. Pues mira, ahí podemos ver el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y cómo bajó grandemente en el 2023 y ahora No, en el vuelve 2020, en el 2020. Y volvemos al otro pico. Eso fue para el COVID. Tenemos el pico del COVID y el pico y el otro pico hacia abajo, Efraín, que lo tenemos también. El pico de abajo es el COVID, cuando entró el COVID, y después vemos el pico porque se cogieron 4 trillones de deuda para poder entonces hacer que la economía reaccione. Entonces, ¿por qué traemos esta gráfica, Nil? Porque si tú vemos, eso es del 2013 al 2023. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estaba Obama y estuvo Trump, la economía más o menos se mantuvo pareja. Entonces vimos que cuando llegó Biden, la economía creció y empezó a bajar porque obviamente por la inflación hubo que comenzar a subir, Hubo que comenzar a subir las tasas de interés. ¿Por qué traemos esto? Para que usted determine si la economía de Trump ha sido tan espectacular como él dice o ha sido normal. Según las estadísticas, no ha sido la economía de mayor crecimiento a nivel histórico en Estados Unidos. Es que lo que pasa es que realmente el tipo de negociaciones y el tipo de forma que donde como él trabaja no hace que la economía sea una economía estable que permita un desarrollo equilibrado. Y esa es un reality show, lo de él es un reality show. Esa es la parte difícil y lo que yo quería traer en términos de lo que es el Producto Interno Bruto y de lo que podemos estar pensando que se puede estar logrando en el país, realmente observamos que es todo lo contrario. Lamentablemente, lo que hemos creado es mucha inestabilidad y a los mercados ni a las empresas les gusta la inestabilidad. Y el cambia no es porque Trump sea tan inteligente, es que realmente está haciéndole daño a la economía del país. No, y ya ha demostrado cuáles son las debilidades de la economía de Estados Unidos, que fue lo que mencionamos anteriormente. La próxima gráfica que traemos es una gráfica para que ustedes vean, lo dice arriba, el término donde más deuda se ha emitido en Estados Unidos fue el término de Trump. Obviamente estaba el COVID. 4 trillones de dólares. Ahí están las gráficas, traemos las evidencias para que ustedes tomen las decisiones. De hecho, eso llega hasta julio del 2024. Correcto. Y continúa, sí. Ahora vamos a ver cómo continuaría más adelante. Okay. Pero cuéntanos, Efraín, ¿a quién tenemos? Mira, antes de ir con quién tenemos, hay otra noticia, Nito. Cuéntame. Y es la siguiente. Trump dijo que en 24 horas él acababa con la guerra de Ucrania.
Han pasado prácticamente 5 meses de la llegada de Trump al poder. Y el presidente Putin, que fue el que convocó la reunión en Turquía, fue el mismo que estuvo ausente y Trump estuvo pendiente a esa reunión porque él quería llegar allí para conversar, aunque el presidente Vladimir Putin le dijo a Zelensky que era una reunión entre ellos dos, pues Trump quería estar. Así que como a las novias que dejan en el altar, así dejaron entonces a Trump. ¿Quién es el que tiene el control ahora mismo de esta guerra? Putin. ¿Por qué lo traemos? Porque a todo el mundo se le ha olvidado el tema de la guerra, porque hay otros temas que son los que son de primera plana, pero es importante que los traigamos para que ustedes vean que muchas promesas que no son cumplidas y con la boca es un mamey. Así que les traemos toda esta información de primera mano para que ustedes puedan entonces empezar a ver la realidad y tomar detrás de las decisiones, palabras. Efraín. Y tomar decisiones correctamente. Importante tomar decisiones. Pero cuéntanos, Efraín, hoy tenemos a un demógrafo, un autor del libro The Elders Colony, que nos va a llenar de mucha información que usted y yo necesitamos. ¿Usted sabe por qué? Porque este país se está poniendo viejo y lamentablemente estamos todos en el mismo bote. Mira, ¿Quién está con nosotros hoy? Tenemos al demógrafo Raúl Figueroa, que, ¿verdad?, va a estar con nosotros y nos va a estar hablando de, ¿verdad?, las estadísticas de Puerto Rico y nos va a estar dando al final unas soluciones para que, ¿verdad?, así nosotros podamos comenzar a retomar este tema, ¿verdad? Y Raúl, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Qué bueno tenerte. Buenas noches, saludos. Ok, Raúl, para comenzar, vamos a empezar a hablar, ¿verdad?, de las estadísticas que tenemos con relación a la demografía de Puerto Rico y vemos que hay una gráfica que tú la llamas el boom del declive. Cuéntanos y hablamos sobre esas estadísticas. Sí, Puerto Rico, pues, por un tiempo pues, estuvo aumentando su población. Obviamente después del boom de nacimientos hubo un aumento bastante fuerte de la población, luego se fue reduciendo y ya a partir del 2005 la población empezó a bajar y todavía estamos viendo que la población sigue disminuyendo, principalmente por el factor de la migración al principio y ahora tenemos también el factor de los nacimientos que cada vez es el principal factor en el caso de Puerto Rico por la cual la población está disminuyendo, porque ahora mismo tenemos más muertes que nacimientos, casi el doble de funciones que nacimientos en Puerto Rico, y eso hace que la población entonces baje de forma natural también, aparte de la migración. Aunque en el último año se estima que la migración pues tal vez no haya sido negativa, pero todavía estamos bien esperando un poco para ver las características de esa gente que tal vez entró a Puerto Rico, si son personas jóvenes, si son personas mayores, que tal vez puede determinar un poco pues si eso nos conviene o no nos conviene en estos momentos históricos que estamos hablando. Pero tenemos una reducción bastante considerable, entre los últimos censos fue casi 12% de la población que bajó. Wow. Y pues realmente pues sigue bajando y no esperamos que este patrón se disminuya porque realmente muchos de los factores, sobre todo que están haciendo que la gente no tenga hijos y que la gente salga de Puerto Rico, pues no se han atendido. Mira, Raúl, tenemos otras gráficas, ¿verdad?, que es importante que discutamos, que es la de que Puerto Rico envejece, donde tú traes, ¿verdad?, lo que se supone que sea una pirámide, pues estamos viendo que está totalmente deforme, parece una columna. Explícanos qué quiere decir para ustedes los demógrafos esas gráficas que tenemos ahí. Sí, en la pirámide, pues en el 80, pues la pirámide tiene eso mismo, una forma que parece una pirámide, con una base bastante amplia, lo que significa pues, que había mucha gente joven en esos momentos y menos gente en edades mayores. Ya en el 2020 vemos que la pirámide pues, prácticamente tiene una forma que yo le digo que parece más una urna que otra cosa. Y ya para el 2050 pues nosotros esperamos entonces que la pirámide pues esté casi invertida y con muchas personas mayores, sobre todo del sexo femenino, dominando en los diferentes grupos de edad. Cuando observamos esto, una de las grandes preocupaciones que a mí me dan son las consecuencias económicas que podríamos tener, de hecho, porque va a haber una presión sobre los sistemas de pensiones, la reducción de la fuerza laboral, vamos a tener un aumento en el gasto de salud, cambios en el consumo. Cuéntame, ¿cómo ustedes
ven todo esto? ¿Qué otras áreas que yo no esté observando que nos puedas comentar? Y esa otra gráfica que tú nos compartiste, ¿cómo tú ves todo esto? No, definitivamente todo lo que dijiste está ahí, inclusive ya estamos viendo la presión, sobre todo en sistemas de retiro y también en la parte de la salud, que va a ser un poco más preocupante en los próximos años, porque una de las cosas que estamos 14. viendo es que muchos médicos están a punto de retirarse también o van a fallecer porque son bastante mayores. Así que eso es algo que nosotros pues estamos analizando. La parte de quién va a cuidar a las personas mayores, ahora mismo hay un problema grande de quién va a cuidar. La fuerza laboral va a disminuir. Aquí pues obviamente no tenemos el control como otros países, ¿verdad? Por ejemplo, que pueden traer gente joven para asegurarse ese reemplazo de unas personas que en esas edades nosotros no tenemos esa poder hacer en Puerto Rico porque no tenemos control de nuestra frontera. Y pues obviamente la parte más preocupante es esa, la parte de las pensiones, la parte de la salud. La gente mientras envejece, la población pues tiene aumentar las enfermedades crónicas, así que eso es algo que va a seguir aumentando, pero entonces no tenemos médicos que vayan a reemplazar a los médicos que van a estar retirándose y falleciendo en los próximos años, y eso es un poco preocupante también. Mira, Entonces tenemos puede la causar entonces gráfica que la gente actualmente, se vaya. perdóname Raúl, tenemos la gráfica actualmente que dice quién sostendrá Puerto Rico mañana y nos habla sobre la dependencia. Y el 2023 la tasa de dependencia era de un 57%. Y la tasa de dependencia activa el 2023, 19, y tasa de dependencia pasiva 2023, 38. ¿Nos puedes explicar esa gráfica? Sí, la tasa de dependencia es cuántas personas mayores hay o jóvenes, la total, por ejemplo. Tú sumas la gente menor de 15 años y los mayores de 65 y lo divides entre la población que está entre el otro grupo de edad que son los que trabajan principalmente, los que trabajan entre 15 y 64 años, y nos da un porcentaje. Mientras más alto ese porcentaje, pues significa que hay mucha mayor dependencia en el país y sobre el 50% es una dependencia bien alta. Wow. Entonces la dependencia pasiva es esa dependencia que es de personas mayores de edad. Antes estaba invertido, prácticamente antes los números eran invertidos. La pasiva tenía un número similar a la que tiene la activa ahora y viceversa. ¿Qué pasa? La pasiva es un poco más costosa para el país, porque estamos Claro. hablando de que ya son gente retirada, los costos de salud son mayores, y entonces pues la activa pues se ve un poco más también como una inversión, porque son gente que más adelante van a entrar a la fuerza laboral y muchos de esos gastos también lo tienen los padres, por ejemplo. Así que estamos viendo que mientras sigue aumentando esa tasa de dependencia, sobre todo la pasiva, pues es un problema también Y de a largo hecho, plazo que también puede afectar en diferentes aspectos. y no solamente eso, entonces que es a largo plazo, pero vamos a ver que entonces vamos a ver unos cambios significativos en el consumo, porque entonces ya lo que se necesitaba o lo que se utilizaba con esas fuerzas laborales que empiezan a moverse, pues entonces con esas tasas de porcentaje que nos presentaste hace que cambien drásticamente. ¿No? Y además de eso, con los recortes federales que estamos viendo para Puerto Rico, pues quiere decir que Puerto Rico entonces va a tener que necesitar más fondos porque al tener una sociedad más longeva, Y ¿verdad? dependiente. Necesitamos entonces más fondos para lo que es medicina, más fondos entonces para lo que son las pensiones, y eso pues afecta de manera abrupta nuestro presupuesto, Raúl. Sí, definitivamente. Y cuando tú hablas de los cambios en consumo, pues obviamente esto afecta también en dónde el gobierno va a tener que redirigir sus fondos, ¿verdad? Ya no va a hacer tal vez tanta falta tantas escuelas, por eso estamos viendo cierres de escuelas. Inclusive hoy salió ayer una noticia de que un centro universitario va a cerrar 4 centros a través del país. Wow. O sea que estamos Sí. viendo esas consecuencias estamos viéndolas que está empezando a ver y en los próximos años pues va a ser peor, vamos a ver más escuelas cerrando, más colegios cerrando, más universidades también cerrando ya sea recintos o cerrando completamente. Y entonces también hay un cambio de consumo, ¿verdad? También no va a haber tanta venta de autos, las casas, ¿verdad? Que se van a comprar, pues tiene que ser más específica tal vez para tal vez gente que sabemos que va a llegar a unas edades mayores y tal vez la construcción debe ir también en esa dirección, tener casas que sean adecuadas
para personas mayores, este tipo de cosas, pues hay que ir trabajando y obviamente mantener la infraestructura bien, o sea, las aceras, que la gente pueda caminar, la gente que vaya en silla de ruedas pueda moverse. Y ahora mismo, pues en Puerto Rico, pues hay muchas aceras que están malas y ese tipo de cosas, pues hay que ir analizando cada municipio, cada alcalde, por ejemplo, pues tiene que ir haciendo su análisis y trabajando en esos asuntos. Pues mira, Raúl, nosotros nos vamos a ir una pausa y regresamos. Les recordamos que están en el número 1 de Economía y Finanzas, Tu Salud Financiera.